A ver, ¿puede un juego de la infancia marcarte para toda la vida? Hoy vamos a meternos en una historia conmovedora sobre cómo los sueños de un niño pueden, de verdad, forjar un destino. Está basada en un texto de Ángel Vigo Noriega, así que ¡arranquemos! Bueno, la cosa empieza con esta frase que te atrapa al toque. Nos pone de un lado a un oficial, súper serio, con su uniforme, todo reglamentario, y del otro una historia que al parecer como que no cuadra con esa imagen. ¿Qué será? Y ¡pum! Nos vamos para atrás en el tiempo, a la historia de un chiquito de 4 años llamado Eduardo. Nos cuentan que era un niño disciplinado, muy despierto, pero su mundo, saben, no giraba en torno a los juguetes de siempre. No. El centro de su universo era una sola persona, su héroe, el más grande, su papá. Y no era un superhéroe de cómic, ¿eh? Era un héroe de carne y hueso, y su superpoder estaba en su uniforme, uno muy real. La admiración que sentía era total. Fíjense nomás en sus pasatiempos. En vez de ver dibujitos, él se la pasaba hojeando el álbum familiar, buscando fotos de su papá con el uniforme, o se quedaba pegado a la tele viendo los desfiles. Y en la calle, cada patrullero era una fiesta. Y claro, esa emoción explotaba. Cada vez que veía pasar un patrullero era un grito de puro orgullo. Imagínense la escena, esa inocencia y esa admiración tan profunda. Pero un día algo pasó que lo cambió todo. Su papá se lo llevó a la comisaría. Y para el pequeño Eduardo eso fue como entrar, no sé, a la fábrica de superhéroes. Y ese día una pregunta se le instaló en la cabeza, una pregunta que iba a cambiar el rumbo de su vida. Entonces, con esa seriedad tan particular que solo un niño de 4 años puede tener, le soltó a su padre la pregunta del millón. Una pregunta súper simple, pero que esconde una lógica infantil que es fascinante. Y el papá, con toda la paciencia del mundo, le explicó que no había una fábrica de policías, sino una escuela de policía. Y ojo, le dio un dato que fue clave. Para entrar, había que estar muy, pero muy bien preparado. Y acá es donde la cabecita de Eduardo hizo clic. Conectó todo de una manera genial. Su lógica fue, a ver, impecable. Si para ser policía hay que ir a la escuela, y él ya iba a la escuela, pues la conclusión era más que obvia para él. Estaba listo para entrar en servicio. Y bueno, con esa convicción de acero, tomó una decisión. En secreto, casi como un agente encubierto, inició su propia misión. El oficial Eduardo estaba listo para reportarse al deber. Claro, todo oficial necesita su uniforme. Y el de él era, bueno, bastante particular. Se puso la camisa de su papá, y las charreteras le quedaban a la altura de los codos. La gorra, obvio, se le caía y le tapaba los ojos. Y su vara de la ley era un palo de escoba viejo, una imagen que es entre adorable y súper seria a la vez. Ya uniformado, empezó el patrullaje. Primero, marchando serio por su cuarto, como los oficiales que veía en los desfiles. Pero claro, su sentido del deber era mucho más grande que su habitación, así que su jurisdicción se expandió. Y fue en la cocina donde tuvo su primer encuentro oficial. Se paró firme, derechito, frente a su mamá y con su voz más grave le preguntó. La mamá, por supuesto, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no soltar la carcajada. Pero no. En vez de reírse, la mamá le siguió la corriente, con todo el respeto. Y ese gesto, miren, fue fundamental. Al tomarlo en serio, le dio al pequeño oficial toda la confianza que necesitaba para llevar su patrullaje al siguiente nivel, el vecindario. Y cuando salió a hablar con los vecinos, mantuvo su profesionalismo hasta el final, ¿eh? Después de preguntar si había novedades, se despidió con esta frase que es memorable, corrigiéndose él mismo para sonar más oficial. Esa pausa para corregirse es genial. Bueno, ahora pegamos un salto en el tiempo, porque ese juego de niños no fue solo una anécdota, ¿eh? Resulta que fue la semillita de algo mucho más grande, un sueño que, con los años, se hizo realidad. Y así fue como el juego se convirtió en la vida real. Esa gorra gigante que le tapaba los ojos es ahora una gorra reglamentaria. El palo de escoba se transformó en un equipo de servicio de verdad. Y el patrullaje por la casa ahora es cuidar las calles de la ciudad. Y de repente, el narrador suelta la bomba. La conexión final. El giro que une toda la historia con una frase cortita, pero súper poderosa, que le da sentido a absolutamente todo. Con esa revelación, la historia deja de ser un cuento tierno para convertirse en una reflexión bien profunda sobre la vocación, sobre ese llamado que a veces se nos presenta desde que somos muy chiquitos. Entonces,
¿Qué es la vocación? Según lo que nos cuenta esta historia, es como un llamado que nace bien adentro de cada uno. Un llamado que se va alimentando, que se hace más fuerte con los valores y los principios que aprendemos en casa, como el ejemplo que Eduardo vio en su papá. Y la historia termina con este consejo, una verdadera palabra de oficial. Es un mensaje final que nos deja pensando, ¿no? En lo importante que es ponerle amor y dedicación a lo que sea que hagamos en la vida.